Bienvenidos a La Quinta Esquina. Les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos para hablar de empleo y de la situación económica que estamos viviendo actualmente aquí en Valladolid y en Castilla y León. Me acompañan, como suele ser habitual en los últimos programas, Felipe Ramos, subdirector del diario El Mundo de Castilla y León. Muchas gracias por tu presencia. Hola, buenas noches. Y también Goyo Castro, de Es Radio Castilla y León. Buenas noches. En esta ocasión, nuestra invitada es Soraya Mayo, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León desde el año 2004 y recientemente elegida en el mes de octubre para los próximos 5 años. Soraya Mayo, bienvenida a La Quinta Esquina. Buenas noches. ¿Son buenos tiempos para ser autónomo, teniendo en cuenta que en 2015 hemos comenzado el año con un ligero descenso en todas las provincias de Castilla y León? Bueno, no sé si son buenos tiempos o malos tiempos. Desde luego la situación de los autónomos en Castilla y León, aunque para un 40% aseguran que ya han tenido resultados positivos en el año pasado, hay un 25% que no levanta cabeza, con lo cual pues depende cómo le vaya a cada uno su negocio, pues son buenos tiempos o son malos tiempos, depende. Pues vamos a empezar un turno de preguntas para analizar toda la situación que vivís los autónomos actualmente. Ustedes, al albur de esa encuesta de la que hablaba ahora mismo, hacían un análisis que veían el 2015 como el año de la, digamos, recuperación. Bueno, este mensaje le gusta mucho decir ahora a los políticos, sobre todo a los políticos del gobierno, de que se está saliendo de la crisis ya es historia. Desde que empezó la crisis, más o menos han ido al traste más de 15.000 autónomos en toda Castilla y León, y para este año se augura, según sus datos también, que se pueden generar 3.000 autónomos nuevos. Es decir, el déficit de aquellos que se han quedado en el camino en todos estos años de crisis, estaríamos hablando de más de 10.000. ¿De verdad, con estos datos, cree usted que se puede augurar el que el 2015 sea el año de la recuperación, el año en que los autónomos puedan ver la salida de la crisis? ¿O es un mensaje que ahora ha calado y parece que todos nos apuntamos a él? No, hombre, en 2014 es verdad que enero acabamos con un año muy malo, pero el dato de enero de 2013 a enero de 2014 se crearon más de 1.500 autónomos en Castilla y León, con lo cual, si eso se tiene en cuenta que 2014 no ha sido un año especialmente bueno para tirar cohetes, yo creo que el doble, en torno a unos 3.000, sí que se pueden crear en Castilla y León. En el tema de la recuperación, es verdad que hay datos que van a mejor, pues tenemos mejores exportaciones, ya no tenemos la prima de riesgo, parece que la situación económica está mejor que hace un año, pero yo lo decía el día de la presentación de ese informe, para los autónomos sí, vemos la recuperación, esto es cuando tú ves que nieva, pero no acaba de cuajar, es decir, ves que las cosas van un poco mejor, pero en muchos de los negocios de los autónomos de Castilla y León, pues las cosas todavía no están bien y no se puede hablar de recuperación como habla el gobierno, como si ya la crisis fuera historia. Mientras que haya 5 millones de parados, yo creo que no se puede hablar de recuperación económica de forma global y de forma total y absoluta. Pero ¿no temen ustedes que esta proliferación de nuevos autónomos sea fruto más de aquellos que se han visto en el paro y han cobrado una indemnización de despido y que se lanzan a montar un negocio porque no tienen otra cosa y realmente no cuentan con los resortes buenos y reales para poder seguir adelante y fracasan al poco? Hay de todo. Hay gente que ante la situación de no encontrar trabajo por cuenta ajena se lanzan a emprender y es verdad que muchos no cuentan con la preparación que tú dices, pero hay otros muchos que, sobre todo jóvenes, que ven que por cuenta ajena pues van a cobrar menos o con trabajos precarios a tiempo parcial. Y ahora, gracias a la tarifa plana, es más fácil emprender, porque ya no es lo mismo pagar 200 y pico euros nada más empezar que tener la tarifa plana que ahora mismo disfrutan los emprendedores, con lo cual es un poco de todo. Habrá gente que ante la desesperación de no encontrar trabajo se lanzan a emprender y hay otra gente pues que decide emprender porque lo que hay fuera o no le gusta o antes de irse, porque las expectativas no están como para tirar cohetes, en trabajo por cuenta ajena, pues deciden emprender. Habrá un poco de todo. Sí que es verdad que ahora ya no es como antes de la crisis económica,
que tú tenías 2 años de paro, agotabas los 2 años de paro y decías, bueno, pues cuando me queden 6 meses me pongo a buscar, pero estoy 1 año y medio rascándome la barriga o formándome o año sabático, ¿no? Y ahora hay muchas personas que, como ven que eso ya no ocurre, que puedes estar 2, 3 o 4 años al paro y no encuentras trabajo, capitalizan antes el desempleo y emprenden. Lo que pasa que bueno, yo creo que eso, la crisis económica, si algo ha tenido de positivo, si se puede decir así, es que las personas ya no agotan la prestación del todo, intentan capitalizar el desempleo, crear su propia empresa, porque saben que pueden estar 2, 3 o 4 años en el paro. Precisamente, y haciendo referencia a esa tarifa plana, sin embargo, en ese barómetro, 6 de cada 10 autónomos descartaban la posibilidad de contratar a lo largo de este año. ¿Qué hace falta, qué hay que promover, además de la baja cotización en esa tarifa plana, para que los autónomos contraten? Teniendo en cuenta que esas mejores expectativas, que aunque no, digamos, no haya calado del todo, pero sí que se ve en el horizonte. Hombre, yo creo que los autónomos lo que necesitan es que se reactive el consumo y que haya trabajo por cuenta ajena, es decir, o que haya trabajo en general, que bajen las cifras de paro. Si la gente está al paro, no consume. Y aquí en Castilla y León, pues aunque también nos vendan, y es cierto que exportamos mucho y que la economía va ligeramente mejor y todos los datos apuntan a que son positivos y que en 2015 van a estar mejor que en 2014, al final nosotros aquí nos nutrimos mucho del consumo interno de Castilla y León. Entonces, ¿qué necesitan los autónomos de Castilla y León? Que se mueva el dinero, que haya empleo, que la gente pueda consumir, pueda gastar dinero y pueda salir, pueda comprar, y eso es lo que necesitamos. Si nosotros tenemos carga de trabajo, podremos contratar. Si no, de hecho, el 56% de los autónomos que decía que no iba a contratar a nadie era porque su actividad no lo requería, porque el consumo y la situación pues no requieren nueva mano de obra para la empresa. ¿Y está notando que está empezando a moverse el dinero y que está repuntando el consumo, o entiende que todavía estamos en unos niveles prácticamente nulos y estáticos? Hombre, yo tanto como nulos y estáticos tampoco. Yo pregunto mucho a los autónomos y los taxistas son el mejor termómetro, yo creo, porque están todo el día en la calle y ellos, y yo cojo taxis todas las semanas y varias veces, y ellos dicen que se recupera algo. También es verdad una cosa, que los autónomos a los que va bien no lo dicen, porque parece que si te va bien y dices que las cosas te van bien, pues casi eres un bicho raro tal y como está la situación. Es decir, es más el que se queja y el que le va mal es el que más se queja en muchas ocasiones, y el que va bien calla o procura no airearlo mucho, ¿no? Yo creo que el consumo sí que empieza a aumentar, y de hecho este año en Valladolid y en muchas provincias de Castilla y León las cenas de empresa aumentaron, eso lo decían los hosteleros. Sí que se ve cierta alegría, por así decirlo, aunque no del todo, en las calles y a la hora de sobre todo en la hostelería y un poco en el comercio, pero no estamos para tirar cohetes ni muchísimo menos. ¿Usted no cree que estos datos de los que habla, de los 3.000, hablemos de los 3.000 que auguran para este 2015 o de los 1.400 que decía que hubo en 2014, ¿no cree que son un poco una engañifa? Me voy a explicar por qué. ¿Cuánto de esos autónomos está camuflado en empresas como si fuera trabajador a jornada completa, que realmente no está contratado pero es un autónomo? ¿Tienen contabilizado eso? No. Esa engañiza, como tú dices, eso siempre ha existido. Es decir, ha habido con crisis... ¿Pero no se ha incrementado durante la crisis? Pues es que no... Tú cotizas en el régimen general, o sea, en el régimen de autónomos, y tú no sabes, en esos datos no sabes si son falsos autónomos o no. Eso lo tendrá que decir la Inspección de Trabajo. ¿Y no les preocupa a ustedes eso? Claro que nos preocupa, claro que nos preocupa, pero repito, no es que sea algo nuevo con la crisis, eso siempre lo ha habido. Es decir, ha habido empresas que cuando crecía España al 4%, había empresas que seguían utilizando de esta figura del falso autónomo. Y luego hay que distinguir también entre la figura del falso autónomo, que es la que tú dices, de un trabajador que tendría que estar contratado por cuenta ajena y la empresa le dice: ¿tú quieres trabajar aquí? Muy bien, pues te haces de
de alta como autónomo, pero estas son tu horario de trabajo, estos son los materiales y tú estás conviviendo y haciendo el mismo trabajo con los materiales de la empresa que un trabajador por cuenta ajena. Eso es un falso autónomo. Ahora bien, tú puedes ser un trabajador económicamente dependiente, un trade, que eso es otra cosa. Y eso no es ningún fraude de ley. Eso es, por ejemplo, un agente comercial o el típico comerciante de toda la vida, pues que lleva varias marcas de representación y trabaja para varias casas. O un arquitecto que trabaja para varios despachos de arquitectura, o un abogado que trabaja para varias personas. Sí, eso está claro. Yo le hablaba de ese falso autónomo, si ustedes tenían algún tipo de resorte para controlarlo, contabilizado. O si habían algún tipo de medida para poder evitarlo. No lo tenemos, no tenemos contabilizado, pero es un dato curioso que donde más altas se dan en el régimen de autónomos y donde más altas se siguen dándose en el comercio. Y en el comercio es muy difícil ser un falso autónomo, porque tú abres tu establecimiento comercial. Con lo cual, es verdad que hay esa práctica. ¿Cuáles son las formas de evitarlo? Pues mayores inspecciones. Es decir, eso es que llegue un inspector de trabajo a una empresa y que lo vea. Ni más ni menos. No hay otra forma de evitar esa lacra, y sino también pues una mayor concienciación de muchos empresarios que por ahorrarse dinero, si viene una inspección, pues lo que el típico refrán, ¿no?, de lo que barato sale caro, pues les puede ocurrir. Sí, me gustaría hablar de la ley de segunda oportunidad. Es algo que se ha planteado al hilo precisamente de la situación. Es verdad que los autónomos decimos que una gran mayoría no sobrepasa el año desde que se monta el primer año, al primer año ya deja de existir. Hombre, el primer año hasta el tercer año es cuando hay que tener a los autónomos casi en la incubadora, ¿no?, en muchas ocasiones, porque son los 3 años más difíciles. Y la ley de segunda oportunidad, nosotros lo que pedimos es que emprender, y si luego te va mal, que no te arruine la vida, porque los autónomos responden con sus bienes presentes y futuros. Y nosotros lo que pedimos es que haya un mínimo inembargable, igual que lo tienen los trabajadores por cuenta ajena, que tienen el salario mínimo interprofesional, que sea más fácil también solventar las deudas con Seguridad Social y Hacienda, que suele ser la peor lacra que tenemos los autónomos cuando las cosas van mal y tienes deudas. Cuando tú dejas de pagar a Seguridad Social y Hacienda, tú te pasas un día y te meten un 20% de recargo, y eso se va acumulando y al final es un círculo vicioso que es muy difícil salir de ahí. Y sobre todo eso, el mínimo inembargable, que un autónomo, si lo pierde todo, por lo menos tenga algo con que sobrevivir, porque cuando se dice que no dejaremos a nadie en el camino, pues hay más de 500.000 autónomos en España que han cerrado y se han quedado en el camino, y han sido el colectivo que no ha tenido ningún tipo de apoyo ni de prestación. Han tenido el apoyo de las familias y de los comedores sociales, fundamentalmente, con lo cual yo creo que es más que necesaria una ley de segunda oportunidad. Retomando una cuestión que planteaba antes Felipe Ramos, de estas personas que capitalizan el paro y se montan por libre, por decirlo de alguna manera, se convierten en autónomos, también nos llegaban indicios de algunas asociaciones que dicen que mucha gente se está convirtiendo en autónoma sin estar preparada para ello. Es una especie, una falsa ilusión, una huida hacia adelante. Montan los negocios, no está bien calibrado el proyecto y en menos de un año o poco más de un año se quedan sin el paro que han capitalizado y encima más endeudados de lo que empezaron. ¿Usted es consciente de que eso está ocurriendo en unos parámetros importantes? Sí, sí que es cierto. Sí que es cierto. Hay mucha gente que ante esa huida hacia adelante y ante esa desesperación, pues se monta negocios. Sobre todo lo más fácil es montar bares, que es muy, muy típico. Y es que no todo el mundo vale para montar un establecimiento de hostelería. Primero porque tienes que saber qué márgenes tienes que ganar, ya empezando por ahí, y luego también, bueno, pues tener un cierto don de gentes, ¿no? Y sobre todo saber administrar la empresa. Y hay mucha gente que sí, que efectivamente ante esa desesperación ve un traspaso, se mete, y a nosotros en ATA pues nos llegan casos dramáticos, y nosotros siempre lo que les decimos es, por un lado, que hagan un buen estudio de mercado, un plan de viabilidad, sobre todo económico y financiero, y que, por supuesto, que no pidan ayuda, ayuda a las familias, en el sentido de
que no pongas el piso de tus padres para que te den un aval, porque luego hemos visto todos casos dramáticos y el último más llamativo fue la de la señora de Vallecas, que avaló con su piso a un hijo, y eso está ocurriendo. Entonces, lo primero, prepararse. Nosotros en ATA muchas veces le decimos, mira, tú eres dueño y señor de lo que tú quieres hacer, pero si haces eso te vas a estrellar. Y se lo decimos, es muy duro quitarle la ilusión a un emprendedor o a una persona que ve eso como su último salvoconducto, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Al hilo de esto que dice que ustedes les... a mí este tipo de asociaciones y organizaciones, no hablo solo de ATA, hablo también de las cámaras de comercio, de las asociaciones de empresarios, siempre me resultan un poco difíciles de entender cuál es el servicio que le dan al autónomo en este caso. Es decir, ¿de qué le vale a un autónomo tener una asociación de autónomos nacional, una asociación de autónomos de Castilla y León? ¿De qué le vale al paisano que tiene un pequeño comercio, al otro y al otro? Yo no sé si realmente este tipo de asociaciones, además de asesorar, que no está mal, si ofrecen algo más o no podrían ofrecer algo más o ir incluso más allá, es decir, mediar entre instituciones bancarias o entre administraciones para ese autónomo que quiere montar un negocio o un primer negocio, guiarle en los pasos, o incluso en un momento determinado, es una exageración lo que voy a decir, llegar incluso a tener un fondo donde se podría producir unos ciertos avales a estos autónomos. ¿No se han planteado en un momento ir hacia esa vía? Mira, el activo mayor de ATA no es el asesorar al autónomo, eso es un servicio, pero nosotros para lo que hemos nacido, para lo que nos hemos constituido es para la defensa del autónomo. Es decir, todas las medidas que se han creado en los últimos 20 años hasta ahora o de los 10 últimos años hasta ahora están escritos de la mano de ATA. Es decir, estas genialidades de la tarifa plana no se le ocurrieron a Rajoy, ni a Fátima Báñez, se le ocurrió a mi presidente, por ejemplo. O estar peleando en una ley de segunda oportunidad, no es que de repente a ellos se les ocurra que los autónomos necesitan una ley de segunda oportunidad, es decir, nosotros somos los interlocutores de los autónomos. Entonces, ¿qué valor tendría un sindicato? Nada más que defender los derechos de los trabajadores por cuenta ajena. Pues nosotros exactamente igual. Nosotros somos representantes de los trabajadores autónomos, de 440.000 en España, de 12.000 en Castilla y León, y esa es nuestra labor. Intentar mejorar las prestaciones sociales por un lado, las situaciones, denunciar las situaciones sobre todo pues dramáticas, e intentar sacar leyes que no dejen a nadie tirado en el camino, y dar la matraca e intentar que el colectivo vaya para arriba. ¿Por qué siempre se ha dicho que los autónomos somos el colectivo más castigado, siempre el pobre autónomo que no tal? Pues porque no tenía nadie que le representara. Un sindicato no representa a un autónomo, la patronal no ha representado nunca al autónomo. ¿Por qué hemos sido hasta la fecha y seguimos siendo la hermanita pobre del colectivo de trabajadores y de empresarios en España? Pues porque no teníamos representantes propios del colectivo de autónomos que reivindicara las necesidades que tenía. Ese es nuestro mayor activo. Es decir, por un lado, eso, proponer políticas, propuestas, trasladar los problemas de los autónomos hacia las administraciones y hacia los políticos. Eso es para lo que hemos nacido. Más a más, asesoramiento, formación, y luego ya como secundario, pero que ahora a los autónomos le da mucho valor, pues darles una serie de servicios. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con entidades financieras que, hombre, no te digo que si tú no tienes ningún tipo de solvencia te van a dar un crédito, pero te van a mirar con más cariño si eres socio de ATA o no eres socio de ATA, con las que nosotros tenemos convenio. Con CEPSA tenemos un descuento en gasolina de 8 céntimos el litro. Hay muy pocas ninguna organización de autónomos tiene ese descuento. Es una pasta para un autónomo que esté todo el día en la carretera. Es decir, luego nosotros tenemos una serie de servicios que al autónomo de ATA al final le compensa, por 120 euros que paga al año, le compensa ser de ATA. Pero, repito, nosotros no somos una empresa prestadora de servicios a los autónomos, ni queremos
es quedarnos simplemente en asesorarles en esos primeros pasos, o cuando se tiene que jubilar, cómo lo tiene que hacer, o cuando tiene que contratar a un trabajador, sino en ser los interlocutores ante las administraciones públicas. Pues mire, le voy a poner un ejemplo aquí en Castilla y León de cómo no les están haciendo mucho caso. Usted precisamente reclamaba que los autónomos no estaban en el famoso diálogo social, donde están sindicatos, patronal y la Junta de Castilla y León, evidentemente. Usted ha pedido que les dejen estar en el diálogo social. No le hacen mucho caso, no quieren que esté. ¿Qué le han dicho? Porque algo lo habrán dicho. Pues... Porque ahí se corta una de las bases principales de lo que usted dice que es la organización. Sí, porque por un lado la patronal y sindicatos no quieren que haya más interlocutores con la Junta. El diálogo social es un sistema blindado. No, pero el diálogo social lo inventó la Junta. ¿Podrá la Junta decir quién está y quién no? Además es que en Castilla y León, cuando se creó, que salió en el boletín oficial el 16 de octubre del 2008, solo nos faltó poner el 16 de octubre como fiesta de la comunidad autónoma, porque el Consejo del Diálogo Social es algo así como la releche en Castilla y León. Nunca hemos sido avanzadilla de nada, pero en esto sí, y de hecho ahora hay comunidades autónomas que nos están copiando la ley. Entonces, yo creo que el Consejo del Diálogo Social, o el diálogo social, cuando se creó, estaba bien para el tiempo en el que se creó, pero es que la sociedad va por otro lado. Y nosotros, lo que no puede ser es que en la exposición de motivos de la ley se diga que es un sistema democrático para permitir la interlocución. No, de democrático nada, porque hay 200.000 autónomos que no están ahí, y hay 40.000 agricultores que tampoco tienen nada que decir en el diálogo social. Entonces nosotros lo que queremos es la apertura a ese diálogo social. Además, diálogo social que claro, yo no me puedo ver representada ahí, los autónomos no se pueden ver representados ahí, porque los autónomos no somos ni obreros ni somos patronos, somos autónomos. Y a nosotros en el diálogo social se habla de medio rural, se habla de conciliación, se habla de servicios sociales, se habla de vivienda, se habla absolutamente de todo. O sea, falta que se diga de qué color se tiene que pintar los bancos de las calles en ese Consejo de Diálogo Social de Castilla y León. Es lo que falta, porque el resto pasa todo. Y los autónomos vivimos en el medio rural, nos afecta la vivienda, nos afecta la conciliación y nos afecta absolutamente todo. Y no tenemos ni voz ni voto. Y por eso yo desde ATA pido y reclamo que los autónomos tengamos que estar ahí, para aportar. Yo no quiero quitarle el sitio a nadie, yo quiero ser uno más. ¿Quién le impide estar? Pues impide estar, por un lado, que los políticos no son valientes y no abren esa interlocución, y por otro lado el statu quo de patronal y sindicatos que... Cuando dice los políticos se refiere a la Junta. A la Junta, en este caso, a nivel nacional ocurre 3/4 partes de lo mismo, y en el resto de comunidades autónomas ocurre igual. Es decir, nosotros, ¿qué manera tenemos de influir en el gobierno? Pues casi por la puerta de atrás. Es decir, todas estas medidas de las que estamos hablando, de tarifa plana para la contratación, de las rebajas fiscales y de otras muchas cosas que se han hecho, de la ley de pago a proveedores, en todo lo que nosotros a nivel nacional hemos influido, ha sido casi, no te digo que por la puerta de atrás, porque ha sido con luz y taquígrafos, pero no sentados en ese diálogo social. Entonces, yo creo que por un lado los políticos no han entendido nada de esta crisis, siguen en otra onda, y patronal y sindicatos pues siguen en otra onda. Y yo, que soy muy joven, pues hay cosas que no entiendo. No entiendo cómo 200.000 señores pues no están donde tienen que estar. Ahora mismo, que es algo que la Junta siempre mantiene el discurso de que la interlocución es la apropiada. ¿Qué interlocución tienen ustedes ahora mismo con la Junta de Castilla y León en el ámbito de los autónomos? Y entre otras cosas, ya saben ustedes, por mucho que insistan, no se lo van. Lo de entrar en el diálogo social está blindado por el estatuto y no están por la labor de cambiarlo, insiste la Junta de Castilla y León. Pero ¿cuál es la interlocución y qué cambiarías de una interlocución a otra? Pues mira, nosotros la interlocución que tenemos ahora mismo es la Mesa del Trabajo Autónomo, en la que estamos ATA, UPTA, Tradecil y FEACIL, es decir, las organizaciones de los dos sindicatos. Tradecil es de comisiones, UPTA
está vinculada a UGT, y FEACIL, que es la de la patronal, ¿no? La de CECALI, estamos ATA. Entonces hay una mesa del autónomo que se creó en 2005, y en esa mesa del autónomo la interlocución a nivel personal y de cuando tú requieres algo del director general de autónomos o de la consejería, te atienden al minuto. O sea, yo en eso no tengo queja. Ahora bien, donde se hacen las políticas de verdad no son ahí, es en el diálogo social. Entonces, ¿a nosotros qué pasa? Que nos llega el plan de empleo. Bueno, este es el plan de empleo, tenéis 4 días para aportar y ya está el plan de empleo más que hecho. Entonces, ahí no es donde se hacen las políticas de verdad para autónomos, ni para nada. Hay propuestas que salen de esa mesa, pero digamos que es un poco, bueno, pues tenerlo, no te voy a decir que entretenidos, pero casi. ¿Qué cambiaría? Pues hombre, de estar en los planes de empleo, de participar en cómo se debe hacer la formación para los autónomos de Castilla y León, qué necesidades formativas tienen los autónomos de Castilla y León, pues cambia mucho el cuento. De estar en una mesa, esto es como jugar en segunda división o jugar en primera división. Te puedes conformar con ser el Valladolid o la Ponferradina en segunda división, pero a lo mejor yo quiero jugar en primera división y ser el Real Madrid. O competir con el Real Madrid. Entiende que cambiar el estatuto tampoco es una cosa, es decir, que impida realmente cambiar si hay voluntad, que decir, que no es una excusa más que un argumento. Es una excusa más que un argumento. Es decir, yo creo que el estatuto de Castilla y León, si se cambia para favorecer la interlocución y que estemos todos representados en ese diálogo social, yo creo que se cambiaría el estatuto para algo bueno y algo positivo en la región. Y además es que para mí el diálogo social es un sistema oligárquico, es decir, porque además es que en muchas ocasiones ya no se mira por el bien común, se mira por el bien de unos pocos y tal y como está montado, porque además es que es muy gracioso, porque aquí la patronal y sindicatos, mientras que hay un 22% de paro en Castilla y León, tienen una asignación per se por participar en ese diálogo social, cosa que nosotros desde ATA, tanto a nivel nacional como a nivel de Castilla y León, lo que pedimos es que ni los sindicatos tienen que estar subvencionados, ni las patronales tienen que estar subvencionadas, ni las organizaciones de autónomos tienen que estar subvencionadas. Tiene que ser, la organización que esté en pie tiene que ser porque dependa de las cuotas de sus socios, y si no, pues... Por concretar, en este aspecto muy concreto, ustedes, de no modificarse dando entrada a otras organizaciones, como puede ser las OPAs o puede ser los autónomos, ¿usted sería partidario de que se erradicara el diálogo social, se quitara? No, no sería partidaria de que se erradicara el diálogo social. Yo lo que pido es participar, no de eliminarlo, no de eliminar el diálogo social. Sí, pero si no le dan esa participación... Pues si no me dan esa participación, pues seguiremos. Yo creo que en algún momento entraremos. No sé cuándo, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que este país está dando la vuelta como un calcetín. Hace 3 años nadie daba un duro por el movimiento de 15M y hay que ver ahí a Podemos, ¿no? Entonces ahora mismo nadie da un duro porque los autónomos estemos en el diálogo social. Ya lo veremos. Igual dentro de 4 años no, igual son 8. Igual no lo vemos nosotros, pero lo verán nuestros hijos seguro. ¿Y cuál es más fácil? ¿Que entre Podemos en el gobierno o que ustedes en el diálogo social? A corto plazo yo creo que es más factible el otro, ¿no? Pero yo creo que sí. Y tendrá que ser así, porque tal y como marcha la economía, los autónomos cada vez están cogiendo más peso. Y no puede quedar un diálogo social con una pata coja. Hace escasos días ha participado usted en Íscar en una reunión con otras personas, y entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Ese día Jesús Julio Carnero anunció que la Diputación de Valladolid iba a ofrecer ayudas de 4.000 euros a las mujeres autónomas que se queden embarazadas, un dinero que les va a entregar durante su baja laboral. ¿Esas medidas usted cómo las considera? ¿Electoralistas o realmente cree que son unas medidas que tienen un pozo político y que se van a extender no solo en un año electoral como es el 2015? Pues mira, yo creo que esa medida ha llegado para quedarse en la Diputación de Valladolid. Yo creo que mientras que Jesús Julio Carnero
siga en la Diputación, yo creo que esa medida se va a quedar. Y además es que puede parecer electoralista, pero a las mujeres autónomas te aseguro que no le parece electoralista, le parece una medida que se tendría que instaurar en toda España. ¿Por qué? Porque hay una bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social del sustituto, pero una vez de que la mujer ya ha entrado en baja o va a dar a luz, pero no antes. Entonces, tú cuando estás con 8 meses de embarazo y necesitas meter a una persona para que se quede a cargo de tu negocio, tú necesitas meterla antes. Necesitas contratar a esa persona antes, no una vez de que ya has dado a luz, estás con el niño que no sabes ni dónde estás y te tienes que poner a buscar a una persona y enseñarla, ¿no? Entonces yo creo que esa medida pues puede parecer lo que sea, pero a las mujeres autónomas les parece muy bien. Me ha parecido entenderle que mientras esté Jesús Julio Carnero, se teme que si viene otro la quite. No, yo respondo por el que está hoy, que lo conozco y está. En mayo hay elecciones. ¿Usted teme que si viene otro la quite? No, yo creo que no. Estoy segura de que no. Oiga, uno de los síntomas de si existe esta recuperación o no, en la que tanto hablan algunos, como le decía, es saber si los bancos se han enterado ya que con ese dinero con el que se les rescataron debe fluir y llegar en este caso a los autónomos. ¿Está llegando la financiación a los autónomos? Porque pese a lo que dicen desde muchos púlpitos y desde muchos ámbitos, son muchos los autónomos que se quejan de que esa financiación todavía hoy no está llegando. Sí, no está llegando. Es decir, a la mitad de los autónomos que piden financiación no se les concede la financiación. ¿Y entonces cómo se puede hablar de recuperación o de visos de recuperación si no está llegando y no está fluyendo el crédito? Pues no está... Claro, el tema está que ahora mismo nos encontramos con un grupo de autónomos a los que no se les concede créditos, y hay otros autónomos y empresas o pymes que tienen a 5 agentes de diferentes bancos tocándoles a la puerta. O sea, ¿usted cree que los bancos están dando crédito a las grandes empresas y no al autónomo pequeño? No, están dando, bueno, sí, a la gran empresa, a la pyme, es más fácil que le den crédito, y al autónomo, de hecho, ha bajado la concesión de créditos un 4%. Es decir, que es que no se está dando crédito. Se está abriendo un poco más que el año pasado, pero no está llegando el crédito como debería llegar al total de los autónomos. Y luego tenemos otro problema, que de esos emprendedores que estábamos hablando antes, de que gente que capitaliza el paro y tiene unos pequeños ahorros, o de la indemnización de la empresa ha montado su negocio, ahora le va relativamente bien, pero como hasta los 3 años, casi para los bancos, una empresa con menos de 3 años es poco menos que un activo tóxico, nadie le da un crédito, aunque sea para liquidez. Entonces puede ocurrir que empresas que se hayan creado hace 1 año y medio, 2 años, ahora mismo necesiten liquidez o necesiten dinero para inversión y no se lo den. Y nos veamos igual que hace 6 años, que había empresas solventes a las que cuando se cerró el crédito así de repente quebraron por culpa de esa imposibilidad de acceder a financiación, con lo cual nosotros desde ATA estamos advirtiendo al sistema financiero de que tienen que relajar precisamente por eso, porque la banca ha sido rescatada, el precio del dinero el Banco Central Europeo lo da muy barato, pero aún así las garantías siguen siendo muy altas. Y es algo que estamos poniendo encima de la mesa. Oye, ¿y de la morosidad qué tal? Pues la morosidad... ¿Se cumple el pago, la ley de pago a proveedores? ¿Ustedes están cobrando...? No. La ley de pago a proveedores es una de las leyes con más insolventes o incumplidores que hay en este país. Y de hecho un 22% de los autónomos tarda más de 6 meses en cobrar las facturas, con lo cual no se puede hablar de que la ley de morosidad se esté cumpliendo. Se están acortando los plazos, es verdad que se están acortando los plazos, pero en el momento que una administración pública tarda más de 30 días en pagar o una empresa tarda más de 60 días en pagar a otra, ya se está incumpliendo. Y de momento pues sigue habiendo muchos incumplidores. ¿Dónde se focaliza más ese incumplimiento? ¿En la administración regional, en la estatal, en la local? Pues administraciones regionales y ayuntamientos. También hay un cuello de botella importante. Y luego las grandes empresas, pues que nos torean bastante a los autónomos, sobre todo pues en el tema de agroalimentación y empresas que son proveedoras
a grandes multinacionales que luego se jactan de ser socialmente responsables, pues a sus proveedores tardan 180 días en pagarles. Entonces, bueno, pues así estamos. Pues con esas cifras, que no es un panorama tan halagüeño como al principio, más el remate que vas a hacer, Felipe, vamos a terminar la quinta esquina. Qué miedo le tengo a Felipe. Solamente, usted hablaba antes, decía que hace 4 años nadie imaginaba que Podemos fuera a estar en el gobierno o en el Congreso y va a estar. ¿Cuántos años va a haber que esperar para que Soraya Mayo entre en política? Uf, muchos. Me parece que muchos, ¿eh? ¿Qué hubo de realidad en las listas anteriores? Que sonaba para el Partido Popular, al final quedó en nada. De hecho, este año no está sonando en nada. ¿Hubo algo de realidad? ¿Hubo contactos? Como el remate, lo quería dar de él. El remate. Pues, a ver, a mí hace 4 años el Partido Popular me ofreció ir en listas a las Cortes. Entonces... ¿Por Valladolid? Por Valladolid, a pesar de que soy de León. Pero me lo ofrecieron por Valladolid. Entonces, después de pensármelo muy mucho, pues dije que sí, pero con una condición, de que yo iba por independiente. Es decir, yo no soy afiliada al Partido Popular, ni soy afiliada a ningún partido. Y bueno, pues dije que sí. Pero yo estaba empadronada en Madrid, porque yo he vivido 10 años en Madrid. Y entonces la ley electoral de Castilla y León requiere que para ser elegible tienes que ser elector, y yo de hecho en las últimas elecciones no pude votar en Castilla y León porque estaba empadronada fuera, con lo cual pues no pudo ser. Eso demuestra que le pica el gusanillo a la política. No me creo que nos esté planteando de aquí a unos años el volver a la política. Te lo prometo que no, te lo prometo que no. A mí me gusta la política, creo que es una profesión muy noble y es de la única manera que se pueden cambiar las cosas, con la política y con buenos políticos. Ahora no son tiempos para ¿Hay buenos políticos para usted aquí en Castilla y León? Sí, hay buenos políticos. Hay buenos políticos y hay malos políticos, pero sí hay buenos políticos. ¿Y esos contactos no se han repetido de cara a estas próximas elecciones? No. Que va, que va. Yo creo que el tren pasó y como dice mi madre, las cosas si no salen es por algo. Y la verdad es que estoy muy a gusto así, ¿eh? ¿Sigue empadronada en Madrid, por si acaso, o no? No, ahora soy ciudadana de Valladolid. O sea, ahora vivo la en puerta Valladolid. ya está abierta, por lo menos, ¿eh? Vivo en Valladolid, pero vamos, no me vais a ver en ninguna lista ni en ningún sitio raro, ¿eh? Tengo compromiso con los autónomos. Si no, ¿quién va a reclamar estar en el Consejo de Diálogo Social? Pues, tengo que estar ahí, por lo menos molestando y pidiendo todo lo que pueda para el colectivo de autónomos de Castilla y León. A lo mejor desde dentro de la política lo conseguía mejor. A lo mejor sí, pero no están mis planes, no están mis planes. Pues ahora sí, ya con esas palabras sí que ponemos el punto final al programa de hoy de La Quinta Esquina, con la presencia de Soraya Mayo, la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, también con Felipe Ramos y Goyo Castro, mis compañeros del diario El Mundo y de Es Radio Castilla y León. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Buenas noches. Soraya Mayo, muchísimas gracias por su estancia aquí en La Quinta Esquina. Muchas gracias y buenas noches. Y nosotros les emplazamos hasta la próxima semana, donde volveremos a hablar de política, de economía, seguro que con nuevos personajes. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a Venga, Llévame, un concurso divertido y con muchos premios sobre nuestra maravillosa ciudad, Valladolid. Si nos encontramos por la calle, te pregunto por un negocio en concreto y sabes llevarme, comienza el concurso y yo te diré, venga, llévame. Solo por eso tienes un bono de 20 euros a canjear en el comercio, que puede convertirse en uno de 50 si me respondes correctamente a 3 preguntas. Yo creo que sí. Al llegar al comercio habrá muchas más sorpresas y regalos.